Existencialismo francés. Este es uno de los temas de los que vamos a hablar en este video y de sus exponentes filosóficos más conocidos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Me presento, yo soy Andrés Rincón Hernández y comenzamos hablando sobre el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que nació a principios del siglo XX y llegó hasta la década de 1970. Esta corriente niega la dualidad esencia-existencia en los humanos. Los existencialistas colocaron en primer plano la existencia, donde la esencia llegaría a ser la conjunción de accidentes. El existencialismo se caracteriza en gran medida por sus grandes obras. Al ser una corriente filosófica que se da en medio de dos guerras mundiales, intenta ser realista respecto a lo que ha llegado a ser el hombre en ese momento. En varias partes del mundo se dio el existencialismo, especialmente en Europa. Actualmente en las academias no se habla ya casi del existencialismo. Sin embargo, esta corriente filosófica ha impactado en gran medida el pensamiento cultural a nivel mundial. Si hablamos más a fondo del existencialismo, él se encarga de estudiar la condición humana a partir de los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de justificaciones religiosas, filosóficas o racionales, es decir, independientes de categorías preconcebidas. Ahora hablemos de uno de sus exponentes de este tema, que es Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre es el exponente más importante de la corriente existencialista en el campo de la filosofía. Sartre nació en 1905 en París y desde muy pequeño su abuelo lo educó en las matemáticas y la literatura. El existencialismo sartriano justificó que la existencia precede a la esencia. Para Sartre hay dos tipos de existencialistas, los de corte cristiano y los ateos. La diferencia entre ellos radica fundamentalmente en que los primeros siguen teniendo fe en un Dios, mientras que los segundos niegan la existencia de una divinidad trascendente que intervenga en los asuntos humanos. La característica que los hace iguales en términos existencialistas es que ambos consideran que la existencia precede a la esencia, pero la diferencia es una realidad, una grieta insalvable, pues el fundamento de la teoría sartriana se encuentra precisamente en la negación de la divinidad. El existencialismo recibió duras críticas por parte de otras vertientes de pensamiento, como el marxismo, el cristianismo y lo que se llama el antihumanismo. Sartre respondió a estas críticas con una conferencia pronunciada el 31 de octubre de 1946, titulada El existencialismo es un humanismo. Para Sartre era imposible querer salvar a la humanidad si antes el hombre no se salvaba a sí mismo. Una de las consideraciones que más importancia adquiere en el existencialismo de Sartre es su negación de Dios y con ello de una idea de naturaleza humana que había regido la historia de la humanidad y también gran parte de la filosofía, a saber que existía algo exterior independiente que determinaba y condicionaba al ser humano. La negación de Dios para Sartre es el inicio de su existencialismo. Albert Camus, nacido en 1913 en Argelia, que fue una colonia francesa hasta 1962. Debido a que sus padres fueron franceses, se le consideró como escritor francés. En 1957 recibiría el Premio Nobel de la Literatura y a los 3 años de recibirlo murió en un accidente automovilístico en 1960. Bien, y si para Sartre con su existencialismo el sentido de la vida radica de las decisiones que cada sujeto tome libremente para su propia vida y con ello asume la responsabilidad que éstas las conllevan, para Camus no es solo innecesario, sino inútil buscarlo, pues la vida carece de todo sentido. Aunque Camus promueve la idea de que la vida carece de sentido, también insiste en que la noción de que al ser humano le corresponde ir creando su camino, su vida y su destino. Para Camus, la vida no es otra cosa que un absurdo, así la existencia misma no tiene otra cosa que una carencia de sentido, pero el hecho fundamental de la vida radica en el enfrentamiento de esta realidad, carencia de sentido. En estas ideas en las que la filosofía absurdista se diferencia de la obra existencialista de Sartre, para este la vida en el momento de la elección también elige a toda la sociedad como un fundamento o una norma de conducta, y así establece un criterio que apela a toda la humanidad. Para Camus la vida no tuvo, no tiene ni tendrá ningún sentido. Así podemos ver que la filosofía existencial sartriana y el absurdo camusiano se convirtieron en el siglo XX en dos de las corrientes de pensamiento filosófico más importantes. Y con esto terminamos el video. Gracias por ver.